Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que hablamos de temas muy diversos y hoy vamos a hablar sobre educación y más en concreto sobre un proyecto educativo en el que yo mismo estoy metido desde hace ya muchos años y que afortunadamente y a pesar como siempre de los políticos ha conseguido arrancar en España. Me refiero de la Universidad de las Hespérides. Este proyecto, como os digo, en el que yo mismo soy decano de la escuela de grado, pero hoy no voy a hablar yo, al menos no yo en concreto, en exclusiva de la universidad, sino que hemos traído a sus dos máximos representantes y gestores. Por un lado, el rector de la universidad, Gabriel Calzada, bienvenido. Gracias, Rayo. Y por otro lado, Gonzalo Melián, vicerrector de la Universidad de las Hespérides. Buenas tardes, Juan Ramón. Es un placer teneros por aquí para hablar sobre este proyecto común, pero que sois vosotros quienes lo pilotáis y quienes desde luego lo habéis hecho posible, tanto desde un punto de vista empresarial, académico, como también regulatorio. Y de todo esto quiero hablar. Quiero que la audiencia sepa, conozca bien qué es la Universidad de las Hespérides y hacia dónde se dirige. Entonces, la primera de las preguntas es esa. ¿Qué es la Universidad de las Hespérides y por qué creéis que es algo distinto, entiendo que lo pensáis, a lo que existe en el panorama educativo español y quizá incluso global? Cuando empezamos a soñar con una universidad como las Hespérides, lo hicimos porque nos gustaban muchas universidades de las que veíamos, algunas tenían sus fortalezas, otras tenían otras, y al mismo tiempo sentíamos que faltaba un tipo de universidad, faltaba un tipo de universidad que fuera algo así como la casa del curioso intelectual. Aquel lugar al que el que se siente un verdadero curioso intelectual se acerca y sabe que sus compañeros van a ser como él, van a ser otros curiosos que se van a estar retroalimentando positivamente para profundizar, para entender mejor el mundo que les rodea, para poder tener conversaciones que van a durar toda la vida y que pues van a estar en un lugar que les eleva, les potencia y donde sobre todo el acento está sobre el aprendizaje más Uh-huh. que en la enseñanza, ¿no? Esa era la idea, ese era el sueño y creo que sigue siendo el corazón del proyecto. Esa sería una definición instrumental sobre cuál es la naturaleza de la universidad, una universidad en la que se busca aprender y formar a curiosos, pero la universidad tiene también valores o metas hacia las que orientar ese conocimiento porque hasta cierto punto se ve como una herramienta transformadora de la sociedad y quiere contribuir a transformar la sociedad en una buena dirección. Bueno, sin duda, la idea era tener una universidad que trabajara dentro de una tradición, que aportara una tradición que es la tradición liberal, en Estados Unidos dirían la tradición liberal clásica, Uh-huh. y que dentro de esa tradición pudiéramos conversar viendo los diferentes enfoques, cómo se entiende la libertad, cuál es el concepto de libertad, qué, qué es lo que la libertad aporta a los seres humanos, a cada individuo, a la sociedad. Y de hecho, la misión de la universidad es explorar el rol, el papel de la libertad en el desarrollo de la persona y de la sociedad. Uh-huh. Eh, la universidad, por tanto, se diferencia de otras en esta, por un lado, en esta tradición, en que está sentada en esta tradición de pensamiento liberal, no de manera sectaria, porque dentro de la universidad efectivamente debatimos y discutimos mucho las ideas con los alumnos y buscamos justamente poner en jaque, si hace falta, las ideas liberales. Y también, desde un punto de vista formal e instrumental, la vocación de formar transformativamente al alumno, que sea alguien, como decíais, curioso, que quiera aprender y que se rodee de otros, tanto alumnos como profesores que lo sean. Pero además hay una tercera pata que es menos quizá distintiva, pero que aún así sigue sin ser lo más habitual o lo común en el panorama universitario, y es que se trata de una universidad online. Es decir, se educa, se aprende y se enseña desde casa. ¿Qué ventajas? Porque, claro, tradicionalmente la universidad no ha sido online porque la tecnología no lo permitía, desde luego. Y en el imaginario colectivo está muy vinculada universidad con presencialidad, ¿no? Con un centro de pensamiento donde conviven y coexisten las personas que están estudiando y se están formando. ¿Qué ventaja tiene que sea online frente a este modelo más tradicional? Pues que sea online tiene muchas ventajas. Puedes unir en un mismo espacio
a estudiantes curiosos, que decía Gabriel hace un momentito, con profesores excepcionales. De tal manera que, ¿cómo puedes aprender hoy en día? Pues puedes elegir cómo aprender. Y puedes aprender con gente pues, que tiene las mismas inquietudes que tú, viva donde viva, y con profesores extraordinarios, viva donde viva. De hecho, actualmente tenemos alumnos en más de 40 nacionalidades y profesores en más de 12 nacionalidades. Entonces, gracias a la tecnología, o sea, por una parte la tecnología online y la inteligencia artificial hoy en día ha permitido que el conocimiento está al alcance de todos, y mucha gente puede pensar, bueno, pues entonces puedo ser autodidacta. Está muy bien, pero no es lo mismo aprender solo que aprender en una comunidad de personas intelectualmente curiosas como tú. Y eso es lo que te permite el online y hace que tu experiencia de aprendizaje sea muy rica. Ujú. ¿Qué tipos de programas imparte la Universidad de las Hespérides, tanto de grado como de posgrado? ¿Y cómo dejáis sentir la impronta de estos factores diferenciales que estábamos mencionando en algunos de estos títulos? Es decir, por ejemplo, por lo que me toca más de cerca, grado en economía, ¿no? Pues eso es un título que la universidad imparte, pero ¿en qué se diferencia el grado en economía del que se puede estudiar en otras universidades? Y quien dice economía dice cualquiera de los otros que se imparten en Hespérides, que está bien que los hagamos saber. Bien, pues yo hablo en general y si quieres te dejo a ti el grado de No, economía, yo que soy para el eso eres el director. yo soy el entrevistador. Eh, ¿No? a ver, la Universidad de las Experiencias tiene grados, máster y doctorados. Tiene grados en sociales, ciencias sociales, de economía, finanzas, empresa, emprendimiento, relaciones internacionales, derecho. En humanidades tiene el grado de filosofía, política y economía. Y el próximo curso, la idea es abrir el grado de matemáticas y filosofía, Ujú, inspirado también en la tradición de Oxford, y el grado de matemáticas y ciencia de datos, y además el grado de maestro de educación primaria. Esos ujú, son los títulos de grado que tenemos en estos momentos. Aparte tenemos otros títulos que queremos sacar en el futuro, como el grado en cine, el grado en arquitectura, entre otros. ujú, Másteres, pues también tenemos de todas las áreas. Tenemos el máster de Filosofía, Política y Economía, que abre el año que viene. Tenemos el máster de Economía que tú diriges. ujú, Tenemos el máster de Creación de Empresas e Innovación. Tenemos el de MBA. Tenemos otros másteres como Psicología, de Formación y Profesorado. Y doctorado tenemos dos. Un doctorado en Economía, con una línea de investigación que es Economía Pública y otra de Economía Aplicada. Y luego tenemos el doctorado en PPI, en Filosofía, Política y Economía, que serían dos líneas también, Economía Política y Filosofía Política. Pero yendo a tu pregunta, ujú. ¿de qué diferencia, no? Claro, porque eso está en Pues muchas universidades. yo creo que voy a diferenciarlo en dos aspectos, ligando lo que yo, Gabriel, ¿no? Por una parte, el modo de aprender. O sea, una de las bases de la universidad es, digamos, que el alumno es el protagonista y se centra la universidad en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza, que por supuesto hay que ayudar a aprender. Sí, la cuestión es que la enseñanza está muy bien, es Sí, sí, fantástica, es eso es. necesaria, pero Eso si es. no acaba en un aprendizaje Claro. efectivo, pues de poco ha valido Ujú, todo lo que has invertido en recursos, en tiempo, en el hecho de, en la acción de enseñar, ¿no? Tiene que haber un aprendizaje efectivo. Y muchos terminan enfocándose única y exclusivamente en la parte de enseñar sin verificar y sin tener en cuenta qué es lo que necesita realmente el estudiante. Exacto. Entonces, todos los programas están diseñados con unas metodologías de aprendizaje activas, donde el estudiante es el protagonista y colaborativa, de tal manera que puedan aprender con otras personas. Entonces, eso ya es una diferencia importante en el mercado educativo actual. Pero por otro lado, también ligado a la misión, hay una materia Hespérides en todos los programas, de todos grados, que tiene economía, emprendimiento, derecho, fundamentos de ciencias, Eso lo estudian todos los todos los estudiantes, estudiantes de la Universidad de las Hespérides estudian de grado y de de posgrado. grado y posgrado. De tal manera que terminan cualquier título cualquier alumno de Hespérides que acabe con una titulación de grado de Hespérides va a comprender cómo funciona el mundo, va a comprender cómo se forman los precios, va a comprender la importancia de la propiedad, de las instituciones, va a saber cómo transformar ideas en negocios, va a tener principios de ciencia, entender qué es el ser humano y qué rol juega en este mundo, va a comprender también que las ciencias sociales tienen diferentes metodologías que las ciencias exactas, va también a adquirir habilidades relacionadas con el emprendimiento. O sea, todo eso es digamos, tanto conocimientos como habilidades que le va a diferenciar en el mercado. Estudie lo que estudie. Y uno está ligado a la misión y lo otro que es, digamos, metodológico, está ligado a esa idea de que el estudiante es el centro Ujú, principal y por otro lado, pues esos alumnos curiosos que quieren aprender en una comunidad de personas que también se hacen grandes preguntas y que realmente quieren ir más allá. ujú. Yo además añadiría
a lo de qué ofrecemos demasiadas cosas. Ofrecemos demasiadas cosas porque realmente no ofreceríamos tantas cosas si no fuera por el hecho de que nos obligan a ofrecer muchas cosas. Porque está esta idea romántica de que lo ideal son las empresas que empiezan en un garaje, lo hacen despacio, prueban su fórmula, iteran, y una vez han iterado y lo han probado, pues consolidan y crecen. Pero no, la ley realmente impide hacer eso y lo que te hacen es forzarte a que estés en todos lados y desde el primer minuto, ¿no? Para que te hagas una idea, relación a esto, dice Gabriel, la primera legislación que tuvimos, aunque hablamos después, imagino, de regulación, ¿no? Os iba a preguntar por ello ahora, pero bueno. Bueno, a ver, una vez estamos en demasiadas cosas, lo hacemos lo mejor que se puede. Lo mejor que se puede y además aplicando todo esto que está diciendo Gonzalo al hecho de que la experiencia sea una gran experiencia de aprendizaje. Pero no quita para recordar que, oye, estamos en un montón de... A mí me gustaría añadir algo a lo del modelo. Nosotros cuando empezamos a diseñar la universidad y contamos con expertos académicos y de educación espectaculares, nos pensábamos cómo creamos realmente algo que realmente tenga, pues, más allá de diferencial, de muchísima calidad, ¿no? E intentamos aunar lo mejor del mundo presencial con lo mejor del mundo virtual. ¿Qué es lo mejor del mundo presencial? Pues poder reunirte con personas a hacer cosas que no puedes hacer solo. Por eso en las redes sincrónicas que tenemos en directo, los alumnos van a hacer cosas que no pueden hacer solos en casa. Los profesores tienen prohibido hablar más del 20%. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los alumnos, pues digamos, trabajen entre ellos, hablen entre ellos, discutan entre ellos, y ahí tenemos método socrático, método del caso y otras muchas metodologías activas, ¿no? Entonces, la parte presencial, la parte, digamos, sincrónica en directo, vía videoconferencia, pues se dedica no a dar conferencias, se dedica a hacer cosas que el alumno no puede hacer solo, que nosotros pensamos que es lo mejor que tiene el mundo presencial, porque ir a un lugar a escuchar a un profesor es un coste de oportunidad muy grande, ya sea virtual o presencial en el lugar. Y por otro lado, la parte sincrónica, y ahora si quieres me complementas, pero la parte sincrónica, hemos intentado montar un modelo en donde tratamos de dar lo mejor del mundo virtual, es decir, materiales audiovisuales desde el punto de vista educativo de altísima calidad, donde los estudiantes, por una parte, van a recibir la parte, digamos, más de contenido y, por otro lado, mezclando también con metodologías activas de aprendizaje asincrónicas. De tal manera que tratamos de unir un modelo que realmente dé una educación diferencial al alumno. Yo añadiría una cosa a todo esto, y es que está esta idea a la que te referías antes, que las universidades deben ser presenciales. ¿Por qué pensamos que deben ser presenciales? Por un lado, porque llevan mucho tiempo siendo presenciales. Por otro lado, porque hay algo muy importante en la educación, que no es la clase en sí, sino es la relación, las discusiones y las conversaciones y las actividades que uno hace en torno al aula, ¿no? Claro, la idea de que esto no se puede hacer online, y en parte es porque muchas universidades online se dedican a empaquetar profesores que hablan, lanzarlos y después hacer un examen para ver si saben repetir lo que decía el profesor. Pero esta idea es una idea que no se sostiene. Realmente el mundo digital te posibilita tener conversaciones muchísimo mejor sostenidas y con un nivel de involucramiento muy superior al que hay en el mundo presencial. Entonces nosotros lo que nos propusimos es, vamos a demostrar que el mundo digital, que el mundo online puede aportar al estudiante que viene porque quiere crecer intelectualmente, tanto o más de lo que aporta la universidad de ladrillo y cemento, ¿no? Antes mencionabas que la regulación, digamos que ha condicionado, para bien o para mal, el modo de ser de la universidad, incluyendo también de la Universidad de las Hespérides. Pero claro, el tema no es solo que influya en cómo se despliega el modelo de enseñanza de una universidad, sino que también ha representado un obstáculo, en ocasiones parecía que infranqueable, a constituir la universidad, ¿no? Explicadnos un poco cómo fue el proceso de creación de la Universidad de las Hespérides, que además no es, por desgracia, un caso único o excepcional de obstruccionismo estatal a la creación de universidades, sino que es el muro contra el que se da casi cualquiera que quiera fundar una universidad en España. Bueno, te pongo un ejemplo antes de hablar de Hespérides. UCLA, las universidades de California, intentaron abrir en España y después de varios años intentándolo, lo dejaron y dijeron que no iban a seguir intentándolo porque decían que era increíble que, queriendo una universidad del prestigio de ellos entrar en España, se les pusiera tantas trabas, ¿no? Entonces decidieron abandonar el proyecto.
En el caso nuestro fuimos más tosudos porque empezamos más o menos al mismo tiempo que ellos, fuimos mucho más tosudos que ellos y aguantamos, presentamos de una y de mil formas Ujú. lo que nos solicitaban burócratas y políticos y a lo largo de una travesía por el desierto de más de 15 años, pues llegamos a presentar más de 100.000 hojas a la administración De pública. papeleo. Ujú. Sí, a la administración pública, pues explicándole de todas las maneras posibles el por qué nuestra propuesta era una propuesta no solo aceptable, sino una propuesta que merece la pena que se ponga a prueba y que el mercado diga si se sostiene o no. Por cierto, aunque la principal barrera no es el papeleo, ojalá lo hubiese sido, no deja de ser una barrera de pues, elevar el coste. Si usted quiere abrir una universidad, rellene todos estos formularios que son montañas. Pero bueno, ahora la inteligencia artificial eso lo va... Si usted me pide 100.000 formularios, yo le doy 200.000 si los quiere. Bueno, pero como digo, no fue la principal barrera. Eso es el síntoma de la sobreregulación asfixiante. Pero contadnos un poco cómo es el proceso de crear una universidad en España y dónde está el punto crítico que en ocasiones es el candado que no se puede abrir de ninguna manera. A ver, el proceso. Para empezar hay que entender que para abrir una universidad hace falta una ley en el Parlamento. En un Parlamento autonómico o en el Parlamento nacional. Uh-huh. De tal manera que primero tienes una fase, digamos, administrativa y luego una vez terminada, si te dan todos los plazos y todos los ok, puedes llegar al Parlamento y decir, no queremos. Por cierto, es un caso inaudito porque para ejercer una libertad recogida Claro. en la Constitución tiene que pasar por una aprobación política, ¿no? Sí, hay un derecho fundamental que es la creación de centros educativos. No es libertad, sino que es licencia. Exacto. Entonces, bueno, la realidad es que es un derecho constitucional que está además de derechos fundamentales regulado por una ley. Lo cual... No, o sea, ya no regulado por una ley. No, que te lo dicen por ley, que lo cual va contra natura. O sea, poderlo ejercer necesita Depende. que te den permiso a través de una ley. Sí. Y además un permiso personal, porque no es que digan, oiga, para ejercerlo usted tiene que cumplir todos estos requisitos y cualquiera que los cumpla lo puede ejercer. No, es usted los puede cumplir y si no me da a mí la gana, usted no. Así es. Tú puedes tener todo y llegar al Parlamento, asamblea o congreso, como llamarle, y decirle el botón, decir no. Y sin ningún tipo de justificación. O lo que es peor y nos pasó a nosotros, que no se llegue a votar. Que eso también puede pasar. Sí, bueno. Ahí ni siquiera te retratas como político. No es que digas, no, yo te censuro. Es que ni siquiera hay debate sobre el tema. Bueno, a ver. ¿Podemos hablar de lo que nos pasó a nosotros o podemos hablar de cuál es el proceso? ¿Podemos ir al proceso primero y luego de qué nos pasó? Puedes explicar el proceso ilustrando los pasos con lo que pasó. Bueno, pues, a ver, primero de nada, tiene que haber chiflados que se quieren lanzar a esta aventura y hipotecar tiempo, esfuerzo, trabajo por un sueño. Nosotros hemos sido, con otras personas, esos chiflados y ahora pues estamos disfrutando y a la misma vez seguimos sufriendo la regulación y los palos en la espalda, ¿no? Luego, una vez que hay personas que sueñan con esa idea, pues lo primero es presentar el proyecto formalmente. Y eso, pues una instancia que se presenta el proyecto formalmente, que tienes que cumplir con supuestamente todo lo que pone el decreto. Claro, tú empiezas el proyecto con un decreto y cuando la universidad se aprueba, han pasado 4 decretos distintos. Entonces, nosotros empezamos con el decreto del 91, luego pasamos al decreto de 2015, el 420-2015, luego al 640-2021 y por último al 905-2025. O sea, hemos pasado por 4 decretos mientras tanto, ¿no? Entonces, tú presentas, pues con base a ese decreto, unos documentos en el que dices que es la universidad, que tienes que cumplir una serie de cosas. Antiguamente, por ejemplo, cuando inicialmente arrancamos, eran 8 títulos de grado y máster. Más nada. Bien, luego llegó lo cual también, esto ahonda un poco en lo que decía antes Gabriel, ¿no? Lo cual también es discutible, que tengan que ser 8. ¿Por qué no se puede abrir una universidad? Sí, por supuesto. Con un título. Con un título. Y puede ser una de las mejores universidades del mundo en ese título. Claro. O sea, no habría ningún problema. Y con un número de alumnos reducido, que además también es un poco contradictorio con esta narrativa de no queremos que entre la gente aquí para ganar dinero. Hombre, si ofreces un título y 20 alumnos o 100 alumnos, mucho dinero no vas a ganar, ¿no? Entonces, es justamente el decir, no, 8 títulos y tropecientos mil alumnos, lo que genera que digas, pues aquí tienen que entrar grandes capitales a financiarlo, claro. Entonces, bueno, inicialmente eran menos títulos. Inicialmente hay que decir que el proyecto era presencial
en Canarias. Ujú. Pero justo en ese momento, cuando empezamos a hablar del proyecto, empezó a surgir Claro. toda la revolución tecnológica. Ujú. Y ahí hablamos de cambiar el proyecto, Sí, sí. hacerlo virtual, hacerlo online. Y ahí pues nos llamaron para hacerlo en Madrid. Y contamos el proyecto a ciertas autoridades en Madrid y les encantó el proyecto, esto que hicieron en Madrid, en Madrid, en Madrid. Y en Madrid, pues bueno, pues empezamos en Madrid. Es muy simpático cuando vas a presentar el proyecto a los funcionarios. Ujú. Entonces te preguntan quién eres tú para montar una universidad, así, además así directamente, ¿no? Y te quedas diciendo, bueno, ¿Y quién tengo que ser? ¿Y quién tengo que ser para montar una universidad, ¿no? O te dicen, no, pero es que la ley, el decreto, el del 91, a lo mejor ahora, tienes que tener instalaciones deportivas. Una universidad online, Ujú. bueno, pues, dice, bueno, ¿cómo van a hacer deporte los alumnos de una universidad online? Pues vamos a regalarles a todos una Wii para que hagan deporte en casa. Bueno, pues todas esas cosas O así que... pagarles un O gimnasio. pagarles un gimnasio, Ujú. ¿vale? Como hacen otras, ¿no? En aquel momento. Ujú. Pero todo aquello era como una lucha contra un muro. En cualquier caso, nosotros avanzamos todo ese procedimiento y llegamos a tener un borrador de ley redactado En para, Madrid. en Madrid Ujú. para ir a la asamblea y se votase en la asamblea. Ujú. Pero en aquel momento, por circunstancias políticas de los políticos, en aquel momento estaba Ignacio González, Ujú. él, por su interés personal, nos dejó a nosotros y a otras dos universidades Ujú. paradas ahí, dijo, para la siguiente legislatura. Él no tuvo siguiente Él no, legislatura. él no tuvo su literatura. Es más, su literatura fue en otro lugar después, ¿no? Entonces, luego llegó otro gobierno en Madrid, el cual decidió que no quería que abriésemos. Ni nosotros Ni nosotros ni ninguna. ninguna. ¿Vale? Básicamente. Porque la que presidía ese gobierno tenía algún tipo de conexión con la universidad pública. Cosas tuyas, Juan Ramón, cosas tuyas. El caso es que nos llegó un decreto de desistimiento. Además, Pero hay que decir que con Cifuentes tuvimos una reunión sí, en sí. la que nos dijeron que nosotros cumplíamos con absolutamente todo, pero que nos recomendaban esperarnos porque ellos no tenían la mayoría absoluta, no tenían el control del Parlamento y que quizá, pues, Ciudadanos, que en aquel momento el socio de gobierno, no votara a favor de una universidad que, pues, pretendía ser una universidad que iba un poco contracorriente, ¿no? Y le comunicamos que no, que por favor, que adelante con presentarlo, que Ciudadanos habíamos hablado con ellos y estaban encantados Encantado. con el proyecto y que iban a votar a favor. Entonces ella dijo, bueno, pero piénsenselo, les damos unos días para pensarlo porque nosotros creemos que es mejor que esperen hasta finales de año, que vamos a sacar un nuevo decreto. Le Así. contestamos, le dijimos que lo agradecíamos mucho, pero que queríamos sacarlo ya. Y en ese momento es cuando nos mandan a un limbo en el cual pues se permiten hacer lo que tú comentabas, que es ni siquiera retratarse, ni siquiera Claro. llegar a votar, ¿no? En esa reunión nos dijeron, de todas maneras, como ha salido el decreto 420 de 2015, vamos a pedirles un requerimiento para que justifiquen que también cumplan ese decreto, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces mandamos la justificación, cumplimos con todo, y nos viene una carta diciendo que se estima la universidad porque los 8 títulos que se pedían no estaban el primer año. Hicimos un recurso de alzada, tuvieron que retrotraerse. Se me cómo fue la chapuza, ¿no? Imagínate la chapuza de cómo fue el nivel para ellos mismos decir, lo hemos hecho mal. Pero bueno, que esto ejemplifica el viacrucis Claro, que uno exacto. vive cuando intenta poner en marcha un proyecto educativo y empresarial como es una universidad. En cualquier caso, los informes que estaban favorables y evaluados se cambiaron todos en Madrid. O sea, el gobierno de Madrid ordenó rehacer los informes, cambiar informes, y los informes eran de juzgado de guardia. De juzgado de guardia. Y ya, bueno, al ver la situación, se abrió la ventana de oportunidad para volver donde el proyecto nació, que era en Canarias. Y hablamos con las autoridades canarias, nos dijo lo mismo, nos encanta el proyecto. Sí, lo que pasa es que ya vistos los antecedentes, ¿no? Sí. Bueno, hay que recordar una cosa. Nosotros nacimos hasta cierto punto con el aval del MIT. Y entonces recuerdo la expresión del presidente del gobierno de Canarias que Sí. nos dice, cuando escucha que venimos dentro de un consorcio con el MIT y otra serie de cosas que le contamos, dice, si esto que me están contando es cierto, yo les aseguro que no les vamos a poner más piedras de las que ya hay en el camino, ¿no? Y si cumplen con todo, pues estaremos apoyando, como no debería ser de otro modo. Estaremos Sí, o sea, apoyando... apoyar significa no prohibir, simplemente. Efectivamente, apoyando en el sentido de no poner piedras en el camino, ¿no? Sí, Adicionales. sí. Y así fue, y se aprobó la ley de la universidad. Bueno, el expediente en Canarias se abrió. Desde Madrid, los que estaban en Autoridad de Madrid hicieron cosas para intentar bloquearnos desde Madrid, para que te hagas una idea. Pero en Canarias el procedimiento fue Sí, pero bueno, una cosa normal. Entiendo que no por
algún tipo de inquina hacia nosotros, que bueno, a lo mejor No, sí había inquina. con el tiempo Sí había inquina. la Sí había ganamos, inquina. pero Sí había inquina. también por no retratarse ellos, porque si una comunidad aprueba lo que ellos han bloqueado, les deja muy mal, ¿no? El proyecto en Canarias yo diría que incluso mejoró aún más Hombre, lo que claro, sí, presentamos, con porque más al tiempo, final, sí, después claro. Y de 10 años experiencia, sí. luchando, pues vas cambiando cosas y mejorando cosas, ¿no? Y la tecnología avanzando, venga avanzando, ¿no? Claro. Pero la ley de la universidad se aprobó el último pleno de la legislatura esta, no la anterior tampoco, la anterior, el año 2019. Y se cumplió lo que dijo el presidente de Canarias en aquel momento, Que era Fernando Clavijo, que es el la cual presidente también, actualmente. si esto es como ustedes dicen, se aprobará en esta legislatura. Y se aprobó. Y habría que haber visto, si no se aprueba en ese pleno, en la siguiente si se hubiese aprobado. Yo estuve en el pleno y hubieron partidos políticos que maniobraron para intentar bloquear Claro. la votación y dejarla para el siguiente pleno que ya no existía. Claro, porque ahí recordemos, porque claro, la gente pues no se acordará y aparte si no nos ve desde Canarias no tiene por qué saberlo, que en la siguiente legislatura tuvo mayoría absoluta la izquierda Sí. pivotando hacia la extrema izquierda de Podemos, con lo cual es harto improbable que, aunque se hubiese cumplido con todo como se cumplía, se hubiese aprobado. Sí. Lo cual demuestra lo que hablábamos antes, Sí, que claro. al final un Pero- derecho, que es muy bonito cómo está redactado en la Constitución, porque no habla de derecho. Dice que los españoles son libres de establecer los centros de enseñanza que consideren. Y al final, pues te ves en manos de que el político de turno le parezca bien Claro. o mal Sí. apretar un botón, ¿no? Pero Además, fíjate- tampoco la de para poder ejercerlo. Tampoco la de justificar. Dice yo, no porque no, ya está, no hay más. Pero fíjate si cumplíamos con todo, que el gobierno siguiente tiene que autorizarte a abrir. Ujú, O sea, la ley se aprueba, Sí. pero luego tienes que otro vía crucis de regulaciones ujú. para los títulos, instalaciones, etcétera. Nosotros éramos muy ingenuos, celebramos con champán, Sí, con sí, todo, sí. con cava, con Ya, todo lo porque que hizo es falta, sí. que ya somos universidad, y Sí. entonces te viene la siguiente travesía por el Y desierto. hay que decir, fíjate si cumplimos con todo, que el gobierno que tú, Sí. el de PSOE, Nueva Canarias y Podemos, aprueba la autorización de apertura. la apertura de la universidad. Sí, lo que pasa es que eso es menos arbitrario que lo otro. O sea, a ver, no. Hubieron personas que intentaron bloquearnos. Bueno, sí, claro, pero que No, o sea- que no es lo mismo que llevarlo al Parlamento y que sin tener que justificar nada puedas votar que no Ah, claro. y claro. se acabó. Ahí, hombre, si hay una ley que te autoriza a abrir, luego obviamente se pueden escudar en las lagunas legales para bloquearte, retrasarte y hacerte la vida imposible, pero que ya tienen ellos también una cierta carga de ir avanzando. A mí lo que me hace pensar esta historia es que uno ve la cantidad de jóvenes que tienen ideas, que tienen iniciativa empresarial y se va de España. Claro. Y cuando uno no ha vivido esto, pero ve los números del talento que se va afuera, piensa, bueno, es que no lo ponemos todo lo sencillo que habría que ponerlo. No es eso. Es que ponemos todas las trabas Claro. posibles a la iniciativa de emprender y en este caso de emprender en algo que es someterte al mercado a ver si al mercado le interesa el tipo de servicio educativo que tú vas a ofrecer. Y si no, vas a tener que cerrar, ¿no? Claro. Porque en nuestro caso nosotros renunciábamos, que creo que somos la única universidad de España, renunciábamos expresamente, y eso se lo comunicamos a todos los políticos y en todas las instancias, a recibir subvenciones públicas. Con lo cual... Hombre, eso te hace más peligroso también, porque es que si no te dejas vender, mal asunto. Tú piensas que cuando empezamos este sueño, Gabriel tenía 34, 35 años y tenía 28, 29. Ujú. Es decir, ahora tengo yo 47 y él tiene unos cuantos más. No, yo tengo menos. No, pero lo que decía Gabriel, el sueño de muchos jóvenes, que, claro, No, pero además, yo creo que a veces tampoco lo contextualizamos bien el momento en el que todo esto pasó. Era un momento en el que España estaba en una profunda depresión porque no había inversión empresarial. Entonces, tú tienes un proyecto importante de inversión, ya tienes el capital incluso comprometido y dispuesto a desembolsarlo, y los políticos, incluso en ese contexto, con la economía paralizada, a punto estuvimos de quebrar, tasa de paro del 26%, aún se dan el lujo de bloquear proyectos empresariales viables. Tal cual. Tal cual, así tal cual. Y teníamos capital extranjero. O sea, claro. La mayoría era capital español. Y Pero canario. teníamos universidades y empresarios dedicados al campo de la educación en otros países que se habían interesado por el proyecto y que estaban dispuestos a poner dinero, a traer dinero a España a través de este proyecto, ¿no? Claro. Bueno,
Al final la universidad ha salido adelante con algunos de los títulos de grado, posgrado y doctorado, ¿no? que la universidad ofrece. De hecho, los de doctorado es lo más reciente como categoría de título y hemos empezado, de hecho, este año con los programas, ¿no? Sí, el programa de doctorado. Llenando todas las plazas. Sí, el programa de doctorado de Economía lo hemos llenado y el de Filosofía, Política y Economía, como se aprobó más tarde del, digamos, inicio de curso, arranca ahora este año en octubre. Entonces, por centrarlo, ¿no? Porque estamos hablando de una universidad que es oficial dentro del espacio de educación superior europeo y que tiene un programa tiene varios programas, pero tiene programas de doctorado en economía y que por tanto permite a cualquier alumno de cualquier parte del mundo estudiar y convertirse en doctor dentro del espacio europeo de educación superior, estudiando desde casa, Sí. desde allí donde esté. De hecho, los programas de doctorado no son en inglés. De hecho, somos una de las pocas universidades españolas que tiene programas tanto de grado como de máster como de doctorado. Uh-huh. Bueno, grado no, perdón, de máster y doctorado completamente en inglés. Uh-huh. Y de hecho queremos seguir ampliando la oferta en inglés en el futuro. Uh-huh. ¿Cuáles son esos títulos que ya han acreditado, digamos, porque, por ejemplo, los de grado, todavía no tenemos ninguna generación que haya salido al mercado? El año que viene. Pero a estas alturas todavía no. Es decir, somos una universidad joven que además está aprendiendo y cambiando continuamente, pero todavía no han llegado al mercado los primeros graduados. Pero sí hemos tenido mucha gente que ha hecho programas de posgrado, oficiales o no oficiales, pero en todo caso programas de posgrado, tanto de la universidad como del germen de la universidad, que era el Centro de Estudios ONMA, que sí han salido al mercado y muchos de ellos con un gran éxito profesional. Entonces, ¿cuáles son esos casos de éxito ya palpables de programas de posgrado que han formado a profesionales que ya se están ganando bien la vida? No hace falta decir nombres y apellidos, sino pues, ejemplos de títulos que sí que están teniendo ese impacto social. ¿Quieres empezar tú? No, dale. Vale. Bueno, pues, como bien dices, los alumnos de grado, los primeros aventureros que confiaron en nosotros, acabarán el año que viene. Y además son un grupo extraordinario, igual que los que vienen detrás. En cuanto a máster, lógicamente sí tenemos mucha Claro. cantidad de alumnos ya que han acabado y están en este momento como empresarios, como inversores o desarrollando otros proyectos en el mercado. Por ejemplo, tenemos bastantes casos de éxito, por ejemplo, de inversores. Uh-huh. Nuestro máster en Value Invest y Teoría del Ciclo, que fue el primer programa que tuvimos antes de ser la universidad, es un programa que ha formado a varios cientos de inversores actualmente. Algunos son gestores de fondos importantes ya hoy, otros han montado sus propias carteras de personales y familiares y van triunfando en el mercado, y otros se han convertido en la lista de grandes fondos de inversión. La verdad que, por otro lado, tenemos De hecho, hay profesores que han salido. Hay alumnos que ya hoy son tan digamos, buenos profesionalmente y reputados, y reputados que se han incorporado a Claustro. Luego tenemos también pues alumnos de máster de economía que se han incorporado a la academia, se han incorporado a la empresa, se han incorporado a la investigación en el doctorado, que son ya pues bastantes promociones y que tú puedes incluso comentar si quieres también. Luego tenemos alumnos de los másteres de empresa, los cuales unos están montando sus negocios y otros están, digamos, de gestores de otros negocios, también triunfando en el mercado. Y luego hay un máster, que es el máster en finanzas cuantitativas y métodos computacionales, que hemos empezado este año, todavía no ha acabado, pero este es un máster bastante... El año pasado, ¿no? Empezamos esta primera promoción. Este curso es la primera promoción. La segunda promoción empieza en octubre, ¿no? En septiembre, perdón, no en septiembre. Este máster es un máster que, pues, en la línea de universidad ha juntado a un grupo de estudiantes apasionados por esa materia, curiosos, que quieren aprender muchísimo, con un grupo de profesores, la mayoría bastante jóvenes y de mucho éxito en el mercado profesional, que les están dando pues, una formación muy diferencial. Y bueno, según nos dice el director, pues la promoción, digamos, que ya tiene casi, digamos, un puesto asegurado según vayan acabando. Pero porque hay mucha demanda en el mercado y hay muy poca gente preparada en esta materia. Estamos hablando de matemáticas muy avanzadas.
Yo diría que más allá de los casos concretos, de los ejemplos de éxito, creo que hay algo que es generalizado y es lo que yo escucho de los empresarios, de las empresas a las que llegan estudiantes de la Universidad de las Hespérides, es que contratan a personas que tienen mentalidad emprendedora, incluso como asalariados, como empleados de una empresa, Yeah. y hacen lo que se llama intrapreneurship, Sí. ¿no? Que son personas que ven, que no están ahí para simplemente ejecutar un trabajo que se les ordena, sino para pensar cómo mejorar las cosas, para idear nuevas formas de hacerlo, para generar, entienden cuál es el papel de la empresa en la sociedad, en el crecimiento, en el desarrollo, y entonces son capaces de aportar a un nivel que normalmente está entre lo que es un empleado y lo que es el dueño de una empresa, en el sentido de que tiene esa visión de qué podría hacer esta empresa para que nuestra sociedad vaya mejor, para generar más valor y que por lo tanto le vaya mejor a la empresa y me vaya mejor a mí como empleado de esa empresa, ¿no? Eso lo escucho en muchos empresarios que contratan a estudiantes Porque de porque en la universidad formáis empresarios, o formamos empresarios, quiero decir, hay un grado de ad emprendimiento hoc de emprendimiento, que creo que es el único y un máster en que se España, empieza de innovación. y luego en el módulo Hespérides que comentabas está la asignatura de Que esto va emprendimiento. relacionado con lo que hablamos otro día cuando vimos hace unas semanas en Madrid. El conocimiento es muy importante, aunque está comodizado ya con la IA, las habilidades son muy importantes, pero ahora en este momento de la situación actual en el mercado, habilidades emprendedoras se vuelven esenciales. Esencial, ya sea para hacerlo dentro de empresas existentes como para hacerlo por tu cuenta. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a muchísimos cambios y esa visión o esas habilidades para transformar ideas en negocios, en oportunidades y en negocios, pues no se adquieren en muchos De sitios. hecho, muy pocas universidades, al menos de manera deliberada o consciente, puede que luego inconscientemente lo estén haciendo, pero como objetivo marcado autoimpuesto, muy pocas universidades forman empresarios. Yo no quiero que seas un alumno que reciba conocimiento, lo mastique y luego se convierta en un buen trabajador, sino yo quiero que tengas la capacidad al menos de emprender. Y en caso de que lo haga, dice, formamos emprendedores. Sí, bueno, Claro. Porque es lo único aceptable. Empresarios está muy mal, está muy feo. Porque es el emprendedor que tuvo éxito. Luego lo que tenemos que hacer es formar emprendedores que no tengan éxito. Es lo que parece querer decir. No, totalmente, totalmente. Yo creo que algo que diferencia marcadamente a Hespérides en el contexto general es que de manera muy consciente les damos las herramientas a los estudiantes con las que, por un lado, entender en el contexto en el que se mueven, entonces la educación económica, y tener las habilidades para desarrollar valor en aquel contexto que quiera que vayan a estar, que es la habilidad emprendedora, ¿no? Y transformar ideas en negocios, porque al final hay mucha gente tiene muchas ideas muy buenas, pero nadie le ha enseñado cómo transformarlas en negocios, y eso creo que también es básico. Bueno, en negocios yo diría, sí, en proyectos, ¿no? En satisfacción propios. a otras personas. Lo digo porque, claro, al final hay gente que a lo mejor no quiere emprender mercantilmente, pero sí quiere ser un buen académico, y eso también es capacidad de autoorganizar un proyecto de investigación que luego tienes que lanzarlo pues a la esfera pública y competir con otros que están en esa esfera pública. De hecho, ¿no? si uno está en una buena empresa, es muy posible que le salga más a cuenta emprender dentro de la empresa y no tener que lidiar con todo este lío burocrático que supone en España y en la mayor parte de los países europeos montar una empresa, y hacerlo dentro de una estructura ya existente que reconozca el valor de quienes aportan nuevo valor a la sociedad. Y en este sentido, porque una de mis, no mía, ¿no? Pero si me adhiero a ella, de mis tesis sobre el futuro de la inteligencia artificial, es que va a volver la función empresarial o la empresarialidad muchísimo más importante, porque al final parece que hacia lo que vamos como poco es a que la inteligencia artificial sea una especie de equipo de juniors que tienes a tu disposición para hacer muchas tareas que antes requerían y consumían muchísimo tiempo y que por tanto eran muy caras de tener el capital para contratar a gente que las pudiera hacer, y ahora pues tienes todo ese equipo a tu disposición para hacer múltiples cosas, con lo cual ahí la iniciativa y la capacidad de organización y de dirección de ese equipo hacia un proyecto o hacia un negocio es absolutamente clave. Con lo cual, ¿cómo estáis integrando en la universidad
tanto como herramienta de aprendizaje, como también modificando los propios términos y necesidades del aprendizaje, la inteligencia artificial, porque decíais, claro, mientras la creamos, hubo una revolución tecnológica, bueno, una aplicación de una tecnología que ya estaba al ámbito de la educación. Pero esto sí es una auténtica revolución tecnológica que, de nuevo, obliga a replantear Totalmente. todo el modelo de negocio. Dale tú, Ariel. Sí, en nuestro caso, la primera reacción, y quizá la más importante, es abrazar esta nueva tecnología. Como toda tecnología, está aquí para bien y para mal. Y entonces lo que creo que no tiene ningún sentido es esa idea de decir, no, vamos a poner una barrera a la inteligencia artificial. Vamos a hacer que los estudiantes tengan que hacer todo lo que hacían sin utilizar la inteligencia artificial. Porque cuando salgan fuera, lo último que le va a decir a alguien es, mira, hazme este trabajo para la semana que viene y, por cierto, no utilices la inteligencia artificial. Lo que te van a decir es, utiliza todo lo que tengas que utilizar. Y la inteligencia artificial va a ser una herramienta clave que todos vamos a estar utilizando. Entonces, la primera reacción ha sido abrazar esta nueva tecnología. Eso sí, no de manera inconsciente. Es decir, no simplemente aquí está la inteligencia artificial y utilicémosla de cualquier forma. No, vamos a utilizarla para elevarnos, para hacer que podamos aprender mejor, más rápido y de forma más profunda. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para conseguir que aquellos aspectos que son netamente o marcadamente humanos queden mejor reflejados en lo que quiera que hagamos en la vida y, por supuesto, en la educación. Y vamos a utilizar la inteligencia artificial, o no vamos a utilizar la inteligencia artificial para volvernos unos gandules, para aflojar el músculo cerebral de tal forma que precisamente la inteligencia artificial te reemplace de manera muy sencilla el día de mañana. Yo ahí creo que es modificar los términos en los que aprendemos y en los términos en los que investigamos y creamos, ¿no? Porque al final las habilidades que hay que potenciar son otras, no tan quizá memorísticas o incluso de lectura propia masiva, compulsiva, buscando fuentes, sino tratar de captar esas fuentes a través de la inteligencia artificial y sobre todo tomar decisiones que podríamos llamar editoriales, ¿no? Es decir, ¿qué de todo lo que me dice de la inteligencia artificial ha de estar en mi argumento? ¿Qué otra cosa no ha de estar en mi argumento? ¿Con qué estoy de acuerdo con lo que me dice la inteligencia artificial? ¿Dónde creo que no? ¿Qué refleja adecuadamente mi postura que no? Es decir, un proceso de validación y de cocina de la información comoditizada que te proporciona la inteligencia artificial. Totalmente. De hecho, la IA te puede, esta frase tuya, Gabriel, te puede catapultar o te puede enterrar. Es decir, si tú no tienes tus conocimientos, tienes, digamos, el armazón... Tu criterio. Tu criterio, sí, para poder tener criterio tienes que conocimiento primero. Sí, claro. Entonces, si no tienes tus criterios, claro, y no has aprendido a hacer cosas antes, es muy probable que lo que hagas con la IA te va a sepultar porque va a estar mal hecho. Y sin embargo, si tú tienes... a lo mejor está bien hecho, pero es mediocre. Es decir, que es vale. Un nivel llano de que no te diferencia de nada. De acuerdo, pero si tienes ese criterio y esa capacidad, pues te puede catapultar. Sí, claro. Dicho esto, a mí sí me gustaría hablar un poquito de lo que estamos haciendo en la universidad con la IA. Yo seguro que tú vas a ampliar después otra cosa, pero yo hablaría de profesores y de alumnos, ¿no? Entonces, los alumnos tienen un bot entrenado por el profesor 24/7, de tal manera que el profesor mete todos sus materiales del curso, sus apuntes, sus vídeos, todo lo mete ahí y el alumno le pregunta al bot y responde como el profesor. De hecho, tú le puedes preguntar al bot, ¿me puedes explicar la utilidad marginal como la explica el profesor Melián? Y te la explica como te la explico yo. Yo, de hecho, el otro día fui más allá. Tenía que dar una charla en Sevilla ante un grupo de académicos y rectores de universidades, sobre todo de África, y le pregunté a mi bot, ¿qué diría? El profesor Gabriel Calzada, ¿qué diría si le piden que vaya a una reunión de rectores de universidades españolas y de África sobre este tema? Claro, pero... Y lo que me ponía... Claro, pero volviendo a lo que mencionaba yo antes, esa es una primera aproximación y luego tú ya lo mejoras por supuestísimo. sobre esa base, pero que esa primera aproximación es muy valiosa y está muy bien y te ahorra muchísimo trabajo. Bueno, de hecho, los alumnos siguen pidiendo tutorías, pero desde que tienen eso, pues es que cuando existe cualquier momento pueden tener la tutoría del profesor ¿Para qué sirve la tutoría? Pues para afinar más todavía. Vas a llegar más lejos todavía con la tutoría presencial, ¿no? Pero bueno, esa es una parte. Y parte de los profesores... Claro, el valioso tiempo que tienes con el profesor... Claro. Lo empleas para realmente cosas de valor de verdad, no para preguntar cosas de amor muy pequeñas, que es un coste de oportunidad para ti y para el profesor. Y luego, por otro lado, parte de los profesores,
los profesores tienen bots de evaluación. Yo los uso a diario. Mi feedback a los estudiantes ha mejorado una barbaridad. O sea, ahora con el bot puedo dar un feedback mucho más elaborado del que daba antes, emplear mucho menos tiempo y darle al alumno una mejor retroalimentación. Lo que tienes que hacer es validar. Exacto. Claro. Una vez o sea, la IA me da el feedback, yo lo reviso, Claro, y si lo exacto. veo ok, lo mando, y si no, lo cambio. Eso es. Pero me ahorra, no solo me ahorra tiempo al profesor, sino que le doy al alumno Más calidad, una claro. mayor calidad de feedback. Claro, porque al final, esto es muy importante lo que dice Gonzalo, porque si al final lo importante es el proceso de aprendizaje, aprender es un ejercicio que se hace mirando lo que se sabe, siendo crítico con uno mismo y avanzando, corrigiendo errores. Pero si uno no sabe qué es lo que no sabe o qué es lo que hace mal y no tiene una idea de qué es lo que podría hacer para hacerlo mejor, entonces pues va a estar dándose golpes contra la misma pared una y otra vez. Y muchas veces en el sistema educativo en general sucede una cosa, y es que la acumulación de trabajo en torno a las correcciones es tal que al final se limita casi ¿A poner una nota y 4 Sí. comentarios. Si tú tienes un asistente a tu disposición que te permite ampliar muchísimo la recomendación para cómo mejorar, que es lo importante realmente de la evaluación, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? Y hay que apuntar que esto no es que el asistente te corrige por ti. Tú creas la rúbrica, le pones la rúbrica, le dices estos puntos para estas personas. Esta es la respuesta correcta. Claro. Y entonces, con eso, todo eso que creas tú, te crea el feedback. Quiero que me redactes una respuesta que tenga esto. Claro. Y Entonces, lo que no estás es tecleando físicamente como no escribes manualmente. Sí, pero no creamos que es que el profesor entonces se quita del medio y no. El profesor diseña la pregunta, diseña la rúbrica. Por eso digo que la perspectiva empresarial es tan importante, porque es una perspectiva de dirección, de diseño, y que la parte del trabajo con menos valor añadido, la redacción o la estructura gramatical y el léxico que utilizas, eso es lo que es como si tuvieras un secretario o una secretaria y le dijeras, redáctame la respuesta que tenga estos puntos. O sea, en Hesperides, lejos de prohibir la IA, la estamos usando a diario, pero como decía Gabriel, en el sentido de para mejorar la experiencia de estos estudiantes. Pero a ver, seamos sinceros, esto es un tsunami. O sea, Sí, lo que viene por delante es un tsunami Totalmente. que se va a llevar por delante a la inmensa mayor parte de instituciones educativas. Aquí y en Pekín. Aunque creen regulaciones para impedirlo. Se la van a llevar por delante. ¿Cuál es la clave en este momento? La clave es ¿qué instituciones van a saber utilizar la inteligencia artificial para mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? Para dar alternativa a lo que se hace hoy en día, de modo que el estudiante se vea en una posición mucho mejor en cuanto a qué recibe por lo que está dando a cambio y por el tiempo que está invirtiendo a cambio. Y eso, lamentablemente, con la regulación que tenemos en España y la rigidez que genera en cuanto, bueno, es una rigidez absolutamente absurda que te fuerza prácticamente a pivotar en torno a un modelo muy concreto, muy establecido, muy anticuado, muy funcionarial, diría yo, y eso se lo va a llevar por delante la inteligencia artificial y el tsunami que viene por delante en muy poco tiempo. Yo creo que en menos tiempo de lo que la gente cree. Claro, hay que estar ahí las universidades que sean más dinámicas, que sean capaces de reinventarse, de colaborar con los tecnólogos y colaborar con los estudiantes para entender bien qué es lo que los estudiantes esperan de todo esto, son las que van a salir adelante. ¿Qué les podemos aportar nosotros? Exacto. Entender al estudiante como un cliente, que es lo que no se quiere. No se quiere, pero es que es el cliente y tenemos que centrarnos en el cliente del aprendizaje, claro. Y de hecho, en relación a esto que dice Gabriel, por eso cuando abrimos Hesperides, que coincidió un poquito con la revolución, una cosa importante de Hesperides que no hemos comentado es la comunidad universitaria. O sea, tenemos un departamento de vida estudiantil que nosotros cuando arrancamos dijimos, bueno, ¿qué es lo que falta aquí para que un estudiante se plantee realmente presencial o online, ¿no? Y viendo otras instituciones de éxito online que en Estados Unidos, nos dimos cuenta que la vida estudiantil era fundamental. Y por eso creamos un departamento de vida estudiantil, el cual está, digamos, generando actividades constantemente, online y presenciales. Hay club de debates, hay club de una infinidad de cosas, ¿no? Y hay actividades todas las semanas. Bien, pues dicho esto, los estudiantes decidieron organizar un club de IA
y se reunieron con nosotros para decirnos cosas que ellos creían que podía mejorar nuestro modelo educativo relacionado con la IA. Y por otro lado, también tenemos el departamento de tecnología trabajando con IA para ver qué podemos introducir nuevo con IA. Y o sea, realmente, todas las innovaciones de la universidad están relacionadas con la IA. Y como dice Gabriel, el reto es muy grande porque o lo coges por los cuernos en el sentido de... O aportas valor con la IA incluida. Con respecto a la IA base o no tiene sentido. Ningún Claro. sentido. Pero Y más una universidad que es privada, que no vive del presupuesto, que no está protegida por regulación, pues o te adaptas o mueres. Y con estudiantes que quieren realmente Y que son aprender exigentes, y que claro. exigen aprender. La universidad, aparte de la enseñanza, también tiene, como han de tenerlas todas las universidades, su parte de investigación, de generación de nuevo conocimiento, que eso es algo que no digo, como algunos dirán, que la IA no lo puede hacer, pero dicen, no, la IA no crea nuevo conocimiento. Bueno, yo ahí discrepo, sí puede generar nuevo conocimiento, pero es verdad que esa generación de nuevo conocimiento de alguna manera está acompañada, guiada o tira de ella el ser humano, al menos de momento, ¿no? Entonces, la universidad también tiene una parte de investigación y para generar nuevo conocimiento que nutra a la IA. No digo que sea ese el objetivo, pero que con la IA, desde luego, eso es un valor añadido diferencial, pero también que influye en el debate público, ¿no? Tenemos el Centro Ruth Richardson, por ejemplo, que recurrentemente emite informes con una base académica sólida sobre la situación regulatoria, económica o económico-estatal de España. Comentándonos un poco esa otra pata de la universidad, sí, que para muchos a lo mejor es incluso más reconocible que la propia universidad, si han leído sus informes y si están al tanto de lo que cuentan. Tenemos 3 centros, que ahora Gabriel, si te parece bien, habla cada uno de ellos, pero yo diría que, como dices tú, o sea, nosotros cuando la universidad arrancó, más allá de la investigación tradicional de publicar papers y libros, teníamos claro que teníamos que lograr que nuestros investigadores, nuestros profesores, realizaran documentos de impacto. O sea, que tuviesen un impacto real, más allá del impacto de las citas académicas de un journal que leen los académicos y pocas más personas. Entonces, en base a eso, vimos cómo pudimos rediseñar la investigación en Hespérides para que no fuera solamente eso, que es lo que hacen todas. Que también ha de serlo. Pero... Que ha de ser, que no sea solo eso. Eso es, por supuesto, es fantástico y fundamental, pero no puede ser solo eso. Y ahí... Sí, porque hay varias comunidades con las que tienes que interactuar y exacto, dialogar, ¿no? Tienes que estar. Si no estás, no estás. Y entonces ahí fue cuando empezamos a ver cómo podíamos generar una serie de centros que fueran centros de investigación, pero que no solo hicieran pues lo tradicional. Y ahí dejo a Gabriel para que pueda hablar de los otros centros que tenemos. A mí, los 3 centros que tenemos en este momento, en torno a los cuales se realiza la actividad de investigación de la universidad, algo que me parece que es el denominador común, es que tomamos a los lectores de esos productos que realizamos como adultos. Entonces, no realizamos investigaciones que sean... investigamos para decirte cuál es la solución a los problemas del mundo, a los problemas ya sean económicos o de otra naturaleza, sino investigamos para ponerte sobre la mesa cuáles pueden ser las claves en torno a las cuales tú deberías pensar tu solución. Y creo que esto es algo muy importante. Tenemos el Centro Ruth Richardson, sobre todo enfocado en políticas públicas. Tenemos el Centro Peter Hoover, enfocado en los asuntos energéticos o en la intersección entre economía y energía. Y ahora tenemos un nuevo centro, que es un centro de geopolítica, política internacional y derechos humanos, que acaba de arrancar y que hemos empezado, como no, con un informe sobre la guerra en Irán. Y de nuevo, pues es un informe que lo que trata es de que todo el que lo lea entienda cuáles son las claves en torno a las cuales el conflicto es un conflicto que tendrá un tipo de consecuencias u otro tipo de consecuencias, que cumplirá o no con los objetivos verdaderos o inventados de los políticos de turno, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de la investigación que estamos realizando, que es una investigación que, lejos de lo que cada vez ocurre más, no es una investigación que te diga el mundo está mal y esta es la solución mágica. No. El mundo está de esta forma y aquí están las claves que cada uno debería ponderar, dependiendo de sus valores y demás,
para pensar cuál es su aportación. Es decir, son estudios que yo creo que ayudan a generar criterio, que es lo que todo buen estudio debería hacer. Y a mí una cosa que me encanta es que los investigadores que hacen estos estudios están apasionados con lo que hacen. O sea, no están haciéndolo... Disfrutan haciéndolo. Exacto, no están haciéndolo para cumplir un reglón, una regulación, para una acreditación. No, lo hacen porque les apasiona. Y eso es lo que hace que tengan la calidad y el impacto que están teniendo. Porque, por ejemplo, el estudio de vivienda que sacamos hace un mes, pues no sé si ha salido ya en más de 20 medios de comunicación, ha tenido un impacto. De hecho, representantes políticos españoles hasta lo han replicado, los argumentos. Entonces, el impacto realmente social es muy grande, mucho más allá de cualquier paper que se pueda publicar. A ver, yo creo que hay otra cosa que es muy bonita en el entorno de Hespérides, y es que los estudiantes lo viven esta investigación. Es decir, los profesores presentan en foros internos dentro de la universidad, presentan estas investigaciones a los estudiantes y los estudiantes participan de esa discusión. Entienden el cómo se ha producido esa investigación, aportan, comentan, opinan, y entonces es lo que tiene que ser una comunidad universitaria, es fomentar la conversación, fomentar una conversación que no tenga un fin o una meta prefijada, sino que ayude a formar criterio. De hecho, el otro día en una evaluación de un título poníamos como salida profesional ser investigador tal, y los evaluadores nos dijeron que no podíamos poner investigador porque un estudiante de grado no puede ser un investigador de nada. La realidad es que en Hespérides, grado, máster y doctorado, incorporamos la investigación a todos los estudiantes, y todo aquel que precise investigar, ya sea estudiante de grado con máster o doctorado, puede incorporarse. Y esto no debería sorprender a nadie. O sea, el intervencionismo de parte de la administración pública es tal que nosotros en su día tuvimos que retirar asignaturas concretas, como por ejemplo de Public Choice o de Law and Economics. Tuvimos que retirarla de los programas porque no nos aprobaban, no nos acreditaban los programas si no los retirábamos, ¿no? Esto fue la NECA. Y después, pues uno tiene que ver de qué manera dar esos contenidos a los estudiantes sin tener la asignatura. Claro. Porque no vas a renunciar a tener contenidos que son fundamentales para entender el mundo que te rodea. Sí, fue el grado de Relaciones Internacionales. Nos dijeron que no era importante unas escuelas minoritarias y marginales como la Public Choice o la Law Economics, para un internacionalista, lo cual parece algo increíble, ¿no? Pero bueno, y la ingeniamos para igualmente esas personas pueden capacitarse con esa... ¿Cómo entender la geopolítica sin entender Public Choice, no? Pero bueno. Habéis mencionado formas en las que la gente, especialmente los estudiantes, pero también profesores, interactúan con lo que podría ser la comunidad de Hespérides más allá del circuito tradicional de, bueno, pues quiero cursar unos estudios aquí, me apunto o contrato esos estudios y los llevo a cabo. ¿Cuáles son las formas en las que, porque seguro que nos está escuchando mucha gente, algunas estará planteando, pues me gustaría estudiar en este grado, en este posgrado, o me gustaría aspirar a hacer el doctorado y para eso pues puedo empezar a hacer el grado o el posgrado, etcétera, pero puede que haya otra gente que diga, yo ya no estoy para estudiar, pero el proyecto universitario sí me gusta y sí me gustaría de alguna manera participar en esas actividades, entrar en contacto con la universidad, recibir a lo mejor también docencia, pero no reglada, en forma de seminarios o de conferencias. ¿Cuáles son el tipo de actividades y las modalidades de participación que habilita la universidad más allá del circuito tradicional de estudiar dentro de ella? Bien, es verdad que la comunidad que tenemos es muy grande, con muchas actividades para los que están estudiando con nosotros, ya sean títulos, digamos, de grado en máster o doctorado, como otros títulos, digamos, de especialista, experto, etcétera, ¿no? Pero es verdad que también la universidad tiene actividades bastante presenciales, algunas online, que abrimos a todos aquellos que nos siguen. A través de la web tienen la posibilidad de apuntarse a seguir la universidad y pues recibirán, digamos, mails que digan, tenemos tal seminario que se puede apuntar, apertura no solamente en un Hespérides, sino a cualquier persona que quiera. Los informes de los centros de investigación. Los informes son públicos todos. O sea, realmente la actividad de la universidad, pues hay una gran cantidad de actividades que se pueden seguir en el canal de YouTube. Las conferencias todas se ponen en YouTube después. Por ejemplo. Los informes están todos publicados al público, desde que se publican. Y luego, como decía, cosas más privadas que también abrimos muchas veces. Yo me atrevo a sugerir en esa línea
un par de programas. Uno es porque es verdad, o sea, hay personas que, como bien decís, ya no quieren estudiar, lo cual no significa que no quieran aprender, lo que Exacto. no quieren dedicarle tanto Eso tiempo es. y esfuerzo y recursos porque no están en el momento de la Claro. vida, no están en condiciones en ese momento, pero sí quieren seguir aprendiendo. Y tenemos un programa que es un programa de grandes libros en el que participan Por ejemplo. muchas personas con este perfil y se acercan para Además, conocer. es un programa muy, muy exitoso y los que se acercan les gusta mucho, ¿no? Exacto, Sí, suelen muchísimo. repetir. Si puedes resumir más o menos en qué consiste el programa, porque al ser abierto al público, yo creo que le puede interesar a mucha gente. Sí, es un programa en el que un especialista en un libro que sea un clásico, puede ser un clásico moderno también, presenta el libro a una audiencia que lo va leyendo y acompañado de este especialista en el libro va profundizando en los razonamientos, en los argumentos, en el recorrido del libro, ¿no? Y efectivamente, y se van teniendo conversaciones y discusiones entre el grupo, entre los miembros del grupo, y es un programa que tiene un nivel de recurrencia o de estudiantes que si se enganchan a uno, se enganchan a los siguientes cursos porque ven que efectivamente dedicándole relativamente poco tiempo se saca mucho, se aprende mucho. Luego tenemos otros presenciales como, porque este es online. Este es online. Tenemos otros presenciales como Surf y Sócrates, que no siempre va sobre Sócrates, pero sí siempre va sobre surf. Es decir, se aprende a hacer surf, dependiendo de tu nivel, pues iniciación o más avanzado. Y en el tiempo libre, porque el surf es un deporte muy exigente y no puedes estar todo el tiempo en el agua, pues en los tiempos que uno no está en el agua, estás con profesores haciendo discusión socrática sobre algún texto clásico normalmente. Como decía Gabriel antes, tenemos muchas cosas en estos momentos y hay otro proyecto muy bonito que también está abierto, que es el de la Cátedra Vargas Llosa. La cátedra que va a empezar a hacer actividades en breve, que en breve es presencial, en la mayoría de las actividades. Hubo ya un primer evento, una primera actividad de lectura en la azotea. Y bueno, pues esa es otra de los proyectos que también pues todo el cliente de esa universidad podrá acercarse. Sí, la cátedra Mario Vargas Llosa, o la cátedra Vargas Llosa, la arrancamos con ella con un seminario, el ciclo del libro, que va a durar todo un año y la idea es el proceso y tú lo sabes bien, el proceso de generación de un libro tiene muchos componentes, tiene muchas partes, tiene muchos especialistas. Y entonces la idea ahora con la IA también va a cambiar. También se va... Aún no he escrito ningún libro con IA, pero va a ser el proceso muy distinto. Pero Dragon Ball Juan Ramón Rayo. No así, pero en cuanto a incluso para obtener feedback, por ejemplo, es valiosísimo. Es decir, el proceso de creación de un libro, uno de los grandes retos que tienes es el feedback. Esto cómo ha quedado, qué errores hay, cómo puedo mejorar los argumentos, qué fuentes dejo fuera. Y claro, esa es la parte de ideación y redacción. La idea de este ciclo es que tenga todo el proceso, desde el inicio de ideación del concebir el tema, ¿no? hasta la salida al mercado y la distribución del libro, ¿no? Y nos hace muchísima ilusión porque creemos que es muy bonito tener un ciclo sobre la vida del libro y al mismo tiempo nos hace muchísima ilusión por tratarse de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa, la cátedra Vargas Llosa, y tener una alianza estratégica con ellos. Que fue uno de los que avaló la universidad. Fue una de las personas que avaló la universidad y la avaló inicialmente. Es decir, cuando nosotros terminamos de idear, de componer las diferentes partes, el enfoque, ese énfasis en el aprendizaje, ese énfasis más en lo que te llevas que en lo que te damos, de qué manera lo íbamos a hacer. Cuando terminamos de ver el por qué, el cómo y el qué íbamos a hacer, se lo presentamos a Mario y Mario dijo que estaba encantado de avalar con una carta el proyecto de la universidad y le estaremos eternamente agradecidos. Hubieron otros nobles como Vernon Smith que también avalaron el proyecto y después una cantidad importante de empresarios, inversores, académicos de primer nivel. Con esas credenciales los políticos lo tumbaron, ¿no? Pero... Sí, bueno, no le daban importancia ninguna. O sea, no... En un par de ocasiones nos preguntaban por los avales. Recuerdo una ocasión en la que decíamos que George Shultz había avalado y le enseñábamos la carta de George Shultz. ¿Quién es ese señor? Y no sabían quién era ese señor, ¿no? Ya para ir terminando, hemos hablado del pasado, presente,
oportunidades de futuro y riesgos también, desde luego, a través de la IA. ¿Cómo veis el futuro, no del año que viene, sino, por ejemplo, a 10 años, 15 años, 20 años de la universidad? ¿En qué querríais que se convirtiera Hesperides y cómo creéis que se convertirá Hesperides? Porque la IA, como digo, también lo modifica casi todo. Yo creo que estamos ante una de las mayores oportunidades de la historia. Creo que el nicho, el gran nicho, pero al fin y al cabo el nicho que nosotros tenemos, que es el de los estudiantes que vienen porque realmente quieren ir a un lugar en el que aprender mucho y en el que están dispuestos a dedicarse y a estudiar, es un mundo al que se le presenta una oportunidad de oro. Y es que lo que fue durante siglos el modo de aprendizaje más valorado, eso sí, costosísimo, que era el del preceptor, el de la persona sabia que te orienta, te obliga a esforzarte, te indica aquellas debilidades que ni tú eres consciente. Pues ese modo educativo, que todo el que se lo podía permitir lo trataba de tener, lo vamos a poder tener a un costo muy, muy bajo. ¿Cuál es todo sistema tiene sus grandes valores y sus debilidades, ¿no? El del preceptor yo creo que tenía el problema de que, dependiendo de cómo estuviese organizado, en ocasiones te dejaba un tanto aislado. Claro. Entonces, yo creo que estamos ante una oportunidad de oro que es, gracias a la inteligencia artificial, poder ofrecer un servicio educativo como la del preceptor a cada estudiante, muy adaptada a sus necesidades y al mismo tiempo en una comunidad educativa de personas que quieren tener esa relación entre seres humanos en el que se reten unos a otros. Y que también se potencien entre sí, claro. Eso sí, eso es totalmente incompatible con la regulación que tenemos. Totalmente incompatible. Yo justo iba por ahí, iba a decir que no hay que tener bola de cristal, no puedes saber dentro de 20 años cómo va a ser la empresa, cómo va a ser la institución, pero sí creo que se van a mantener dos cosas. Esos alumnos curiosos y esos profesores extraordinarios en una comunidad online, y también se va a mantener la misión de la universidad, que es explorar el papel de la libertad en el desarrollo personal de la sociedad. Por lo tanto, eso no va a cambiar. ¿Cómo va a ser las clases? ¿Cómo va a ser el modelo? ¿Cómo va a ser los programas? Todo eso va a cambiar muchísimo, claramente. Y lo que tengo clarísimo también es que, a pesar del gobierno y su intento de bajar la calidad de las universidades y de intentar que no se pueda innovar, intentar que no haya prueba de error, intentar de homogeneizar, intentar de imponer un modelo de universidad elefantiásica. A pesar de todo eso, la experiencia va a seguir innovando y va a seguir ofreciendo a los estudiantes productos de mucha calidad y a nivel educativo muy innovadores para poder satisfacer al consumidor, que es curioso y con una ganas tremenda de aprender. Sí, porque si no lo hacemos, mal asunto. Exacto. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, Gabriel, rector y vicerrector de la Universidad de las Hespérides, por habernos acompañado en esta conversación sobre este proyecto de universidad online en el que estamos todos embarcados, todos, al menos los aquí presentes. Un placer conversar con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Juan Ramón. Verdadero placer. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos. Si queréis más información sobre la universidad e incluso apuntaros a alguno de sus programas de grado, posgrado o doctorado, tendréis la información disponible en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o el comentario destacado. Como digo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio del podcast.